Hola chicos, hoy día vamos a estudiar las medidas de posición. Estas medidas son las cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Estas medidas hacen que, una vez que tenemos ordenado de forma creciente los datos, dividen a la serie de datos en partes iguales. Miren, vamos a hacer el ejemplo en el caso de los cuartiles. Tenemos nuestros datos ordenados. Supongamos que de forma creciente, y vamos a calcular vamos a dividirlo en 4 partes. Entonces aquí tendríamos un valor que divide a una parte, a la segunda, a la tercera y la cuarta. Entonces a estos valores se les llama cuartiles, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Qué hacen estos cuartiles? Dividen en 4 partes iguales y además se asocia a un porcentaje. El cuartil 1 abarca hasta el 25%. El cuartil 2 abarca hasta el 50%. Y el cuartil 3 hasta el 75%. ¿Cómo se calculan los cuartiles luego que están ordenados los datos? Con la siguiente fórmula. Q de cuartil y se calcula con el total de datos que yo tengo multiplicado por la posición que me piden, y como son cuartiles se está dividiendo en 4 partes. Y esta posición puede ser la primer cuartil, el segundo cuartil o el tercero. Los quintiles, algunos lo abrevian con la misma Q o con K, sería igual al total de datos por la posición que me dan. En el caso de los quintiles, como viene de 5 partes, se va a dividir por 5. Y existen 4 quintiles, el 1, el 2, el quintil 3 y el quintil 4. Luego tenemos los deciles. Los deciles equivalen al total de datos por la posición que me piden, y como son deciles se dividen en 10 partes. Existen 9 deciles que dividen a la serie de datos en 10 partes iguales. Y por último, los percentiles. Los percentiles asocian cada valor a un por ciento. ¿Por qué? Porque lo dividen en 100 partes. Es decir, el percentil 1 equivale a 1%, el percentil 10 al 10%. Y existen entonces 99 percentiles. ¿Cómo se va a calcular ahora su valor numérico para cada posición? Lo vamos a explicar con los cuartiles, pero con el resto ocurre lo mismo. Cuando yo calculo esta expresión, si ustedes se dan cuenta es casi igual, solo cambia el denominador, el valor total de datos. Tengo dos posibilidades: que el resultado me dé un número entero o que el resultado me dé un número decimal. Si me da un número decimal, yo calculo n por k dividido en 4. Este decimal le calculo su parte entera y le sumo 1. Esa va a ser la posición donde va a estar el número, el cuartil que me están pidiendo. En cambio, si a mí me da el resultado un número entero, indica que el cuartil va a estar en la posición que me da el número entero más la siguiente posición dividido en 2. Vamos a explicarlo con este ejemplo para ver en qué caso estamos. Acá teníamos el orden de ordenadas, el número de hijos de ciertas familias encuestadas. Primero se ordenaron los datos, y aquí lo ordenamos. Y vamos a calcular los 3 cuartiles. Calculemos el cuartil 1. Cuartil 1 equivale a, si nos damos cuenta, n vale 12. Se lo vamos a anotar por acá. N es igual a 12. Son 12 datos en total. Entonces calculamos cuartil el 12 por el cuartil 1 dividido en 4. Esto me da 3. Si me dio un número entero, miren, estamos en esta posibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que calculamos la posición 3. Entonces el cuartil 1 va a ser igual a posición 3 más la posición siguiente, que sería el cuarto número, la posición 4, y lo voy a dividir por 2. Revisemos quién está en la posición 4. Como ya están ordenados, posición 1, posición 2, posición 3, y acá la posición 4. Esta sería la tercera posición y esta sería la cuarta posición. Por lo tanto, el cuartil 1 estaría acá. Este sería el cuartil 1. Y se saca el promedio de ambas. Es decir, cuartil 1 sería igual a 1 más 1 dividido en 2. El cuartil 1 es igual a 1. Ahí está. Vamos a calcular ahora el cuartil 2, usando la misma expresión. El cuartil 2, vamos a calcular acá, equivale a 12 por 2 cuartos. Esto equivale a 6. Nuevamente me dio un número entero. Entonces el cuartil 2 va a ser la posición del dato o el dato número 6 más la posición o el dato número 7 y se va a dividir por 2.
Entonces el cuartil 2, y ahora vamos a la serie de datos que están ordenadas. Cuarta, quinta, esta sería la sexta posición y esta es la séptima posición. Por lo tanto, pide el promedio de la sexta y la séptima, es decir, el cuartil 2 va a estar en la mitad. El cuartil, la sexta posición es 2, la séptima es 7, o sea, es 2 también, dividido en 2. Entonces, el cuartil 2 medio 2. Cuartil 2 es igual a 2. Y por último, nos queda calcular el cuartil 3. Cuartil 3 es igual a 12, que es el total de datos, por la posición tercer cuartil dividido en 4. El cuartil 3 equivale a, simplificamos, nos daría la posición 9. Entonces quedaría cuartil 3, posición 9, más la décima posición, el dato número 10. Y también se va a dividir por 2. Revisemos quiénes están en esta posición. 7, 8, 9. Esta es la novena y esta es la décima posición. Por lo tanto, el cuartil 3 equivale al promedio de ambas cantidades. Coincide que son iguales. No siempre coincide que ambas posiciones son iguales. Sería 3 más 3 dividido en 2. El cuartil 3 es igual a 3. Primero, expliquemos. Si ustedes se dan cuenta, teníamos 12 números. Se dividió en partes iguales. ¿Qué quiere decir esto? Miren, observen. Cada grupo está en de 3 números. 1, 2, 3. Todos los grupos tienen 3 números. Y los cuartiles son el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 son 1, 2 y 3. Coincide la numeración, ¿ya? Podríamos decir que hasta el 25% de las familias tienen como máximo un hijo. Podríamos decir que hasta el 50% de la familia como máximo tienen 2 hijos. Y hasta el 75% de las familias como máximo tienen 3 hijos.